Buen día para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en una sesión del perdón. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Nos ayuda con la lectura, por favor? La aceptación de uno mismo es la esencia del problema moral y el epítome de cualquier comprensión global de la vida. Dar de comer a los hambrientos, perdonar los agravios y amar a nuestros enemigos en nombre de Cristo son, sin duda, grandes virtudes. Lo que hago al último de mis hermanos, se lo hago también a Cristo. Pero, ¿qué sucede cuando descubro que el más insignificante de todos ellos, el más miserable de los mendigos, el más procaz de los pecadores, el verdadero enemigo, se halla en mi interior y que soy yo mismo quien necesita de la limosna de mi propia amistad, que yo soy el enemigo que debe ser amado? Jung, Psicología y Religión. Gracias, Mónica. Maestro Mario, muy buen día para todos. Buenos días. Bien, comencemos entonces con la retrospectiva. Bueno, a mí lo que me quedó del encuentro pasado, así como muy de la mano de esto que leyó Mónica recién, es el poder reconocer quién está obrando en mí, ¿no? Como a quién le pertenecen, no sé, yo le pongo así como la imagen de las voces, ¿no? Cuando voy a querer o cuando voy a pensar o cuando, ¿sí? Quién, es como quién direcciona la voluntad en ese caso. Y me quedó como muy marcado, así como para trabajo de observación de la semana, esto que dijiste de la voluntad de querer. Y en el encuentro, en los encuentros pasados, cuando hablamos sobre Sofía, hablaste de la voluntad de entender. Y nada, o sea, me quedó muy resonando esto de a dónde estoy yo cuando decido o cuando elijo, ¿no? Y a dónde estoy yo cuando se me presenta la posibilidad de perdonar, tanto perdonar para afuera como perdonarme a mí. O sea, estoy yo, como la pregunta, ¿no? Estoy yo ahí como dirigiendo. O sea, eso es como que me quedó de todo el encuentro pasado. Ujú. Mario, habías hablado del rencor, como de volver a pasar por el corazón, ¿no? Eh, Como que realmente perdonar es dejar de mover eso en el corazón, ¿no? Como, ¿cómo se hace eso? A veces me pregunto, porque un poco de la mano de esto que recién leíamos, ¿no? En esto que decía Jung, cómo a veces perdonarse a uno mismo, porque el otro a veces, creo que lo más difícil es eso, ¿no? Uno sigue removiendo y removiendo, y bueno, perdonar es eso, ¿no? Como soltarlo de una vez y dejar de remover eso ahí, renunciar a seguir moviendo en el corazón, algo así habías dicho vos. Y bueno, me preguntaba eso, cómo perdonarnos a nosotros mismos, creo que es lo más difícil a veces, ¿no? Porque en definitiva somos nosotros los que seguimos removiendo, como decía Steffi, ¿no? Eh, no podemos, quién sabe, con nuestra voluntad en el pensar y en el sentir y seguimos como dándole vuelta a lo mismo y no está esa presencia de la individualidad que puede como correr esa idea y empezar a pensar con el corazón, ¿no? Mm. A mí me sirvió mucho esa frase que dijiste, bueno, todo fue importante, pero en una ocasión le decía a mi hija que hablaba de un suceso que no podía perdonar y yo me acordé de eso que dijiste del rencor, que es como tomar el veneno y esperar que se muera el otro,
¿no? Como que en realidad ella misma estaba activando algo que no influía en el otro, sino en ella, ¿no? Eso me quedó mucho y bueno, todo lo que fuiste relatando es importante profundizarlo. Gracias. Ujú. Gracias. Bueno, Mario, también hablaste de, pues nos entregaste como dos pensamientos, como dos hechos del Cristo, o más bien un hecho del Cristo y el otro es como lo que espera el Cristo del mundo espiritual de nosotros. Y por un lado era el que Él toma pues nuestros pecados. Vimos todo nuevamente la recapitulación de, del paraíso, de conocer el bien y el mal, que eso nos permitió decidir, sí nos permite la libertad, pero eso tiene una consecuencia y que esa consecuencia queda inscrita en la tierra, ¿verdad? Y que el misterio de Gólgota fue eso, ¿no? El Cristo se convierte en el espíritu de la tierra y toma, digamos que Él toma todas nuestras faltas por un gesto infinito de amor de un ser que no tenía por qué hacerlo, ¿no? De alguna manera, pues es un ser espiritual y tener que, de alguna manera, tener esos sacrificios para encarnar en la tierra, pero como un ser espiritual no debía por qué hacerlo, pero lo hizo por ese amor profundo, ¿no? Y la otra mirada es eso, que él ahora ya no hace, sino que espera por parte de nosotros el coraje, ¿sí? Y hacemos referencia a Micael y a los pasajes de levántate y anda, o sea, ya es listo, ya cometiste, recoge tu mochila y anda y no lo vuelvas a hacer. Pero que para eso necesitábamos una fuerza, así que porque en este momento todavía no la tenemos y es esa fuerza del Espíritu Santo, que es la que nos va de alguna manera permitir y darnos esa fuerza para poder perdonar porque no es fácil, ¿no? Somos muy reactivos. Y haces una referencia y por eso traje el texto, porque haces una referencia que de alguna manera es algo superior del que perdona, ¿no? Está de alguna manera el tema de la ley pedagógica que para poder perdonar este yo inferior, pues debe ser desde nuestro yo superior. Pero ante todo habría que reconocerlo, ¿no? De alguna manera. Era eso, Mario. gracias, Oscar. Creo que Y el Maite levantó la icono mano. Ah, perdona. no, una sola frasecita, el icono del perdón, ¿no? En el hijo pródigo, el padre o sea, el arrepentimiento de verdad para pedir ese perdón también a veces y perdonarnos a nosotros mismos y ese Padre interior también que nos acoge y dice, bueno, ¿quién te condena? Sos vos mismo. Ujú. Hola, yo solo quería decir, ya lo dijo Oscar, pero que al final todo lo que hacemos queda inscrito en la tierra y es ella la que va a pedir compensación. A mí eso me dejó pensando toda la semana. Debería dejarnos pensando siempre cada vez que actuamos realmente. Sí, muy Eh, impresionante. sí, y es ahí donde viene el aspecto de asumirnos y asumirse eh, y asumir nuestros actos. El Cristo muy bondadosamente, sabiendo que todavía somos seres frágiles, todavía no tenemos la suficiente, por un lado, conciencia y coraje para asumirnos, Él toma sobre sí nuestras faltas. Y eso tiene mucho que ver con la época de Pascua, con todo lo que es la pasión y crucifixión y resurrección. Justamente está allí, en esa imagen arquetípica. Pero también viene la otra imagen en el otoño, que es justamente cuando expresa a estas personas que de alguna manera ha sanado por una enfermedad física o por una enfermedad del alma, como es el pecado, y les permite, porque ve que en ellos hay una fuerza que pueden asumirse y pueden asumir justamente la compensación de esa falta. Y uno hace la compensación de la falta andando. Sí, por eso esa imagen, levántate, toma tu camilla y anda. Levántate
vete y no vuelvas a pecar más. Es toda una imagen. Es decir, es erguirse, es tomarse, es tener esta fuerza del yo superior que permite que realmente nos podamos erguir y asumirnos para poder esas consecuencias, poderlas remediar en la vida misma, no volver a estar en lo mismo, en el mismo hierro, pero también permitir uno compensar. Y surge una pregunta, ¿cómo compensar? ¿Sí? Hay muchas formas de compensar y hay cosas que no se pueden compensar directamente. O sea, yo si hago cierto tipo de cosas, por decir algo, le quito la vida a alguien, eso yo no lo puedo compensar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago realmente una verdadera gesto de asumirme frente a ese hierro? Son preguntas, no hay respuestas. No hay una cuestión de uno diga, sí, la respuesta es esta, tienes que hacer esto y esto, porque es una situación muy individual. Pero en esta reflexión que trae justamente Oscar de Jung, y Jung tiene esa finura, porque para mí es uno de los psicólogos más, digamos, profundos del alma, y trae justamente estas cosas en sus obras, ¿no? Y es, bueno, está todo para afuera, ¿y qué pasa con el más impotente, por decir de alguna manera, de los mendigos, que es el que habita dentro de mí mismo? ¿Se acuerdan que les había dicho de que el perdón tiene tres vertientes o tendencias? Perdonar, pedir perdón y perdonarse a sí mismo. Y de los tres, el más difícil es justamente perdonarse a sí mismo. Y se lo digo por la experiencia de decenas de personas que realmente con las que yo pude trabajar y les costaba mucho llegar a perdonarse a sí mismos. Somos demasiado duros con nosotros. Eh, y bueno, la cuestión es cómo podemos hacer todo esto. Y pues un elemento es fortalecer nuestro yo superior, es decir, nuestra conciencia, ser cada vez más almas conscientes, porque también es un proceso en la evolución del alma. Llega un momento en que todo lo físico ha cumplido su evolución. A partir de los 21 años se espera que hemos madurado el aspecto físico en nosotros. Y a partir de allí comienza un proceso de maduración del alma, pasando por poder transformar nuestra alma sensible, racional, consciente, y así vamos avanzando en ese proceso de maduración del alma. Y justamente el permitir transformarse, apropiarse de esos procesos. Entonces, ¿cómo nosotros trabajamos con nuestra alma sensible? Esa es una pregunta. ¿Cómo ayudamos a transformarnos? Y en la medida en que transformamos cada uno de esos cuerpos constitutivos, podemos darle más lugar a que nuestro yo superior habite en nosotros. Él, por de pronto, está más en la periferia que en el centro de nosotros. Pero va a depender que esté más tiempo dentro de nosotros de acuerdo al trabajo que hayamos realizado internamente. O sea, ahí tenemos una tarea esencial. Y el segundo aspecto importante es poder realmente uno ser consciente de lo que nos mueve internamente, que es parte de ese camino interior. Y poder reconocer qué en mí me está afectando de una situación, porque inconscientemente yo muevo esas cosas en mí. Yo estoy rumiando. Por eso viene la palabra rencor, core, corazón, moverlo en el corazón. No como María que movía preguntas esenciales. Nosotros movemos todo lo malo, el daño que nos han hecho. Lo movemos, vuelve y viene. Y es ahí donde yo debo crear espacios interiores para poder tener la humildad por un lado y el coraje de mirar dentro de mi alma
y ver qué realmente emerge de allí. Entonces me doy cuenta de que, ajá, ahí hay una espinita, ahí hay una ponzoñita dentro de mi corazón, y es que me dijo esto, y es que no me miró, o es que me miró, y mira cómo me miró, ¿no? Y es que me hizo esto en público, ¿no? Y quizás el otro ni se dio cuenta, ¿no? Ayer le decía a alguien, porque alguien se quejaba de que dije algo y se sintió muy afectado, le dije, pero yo no te conozco. Yo sí lo que dije lo dije de manera muy general, yo no te conozco, no fue algo dirigido a ti. Y la persona estaba muy sentida, porque dije algo y él lo tomó o activó algo a nivel personal en esta persona. Y eso nos pasa a todos. Alguien pasó de largo y no nos miró, nos encontramos con alguien, saludamos, pero no lo saludamos de la manera eh, presente, eh, con lo que teníamos que hacerlo. Eh, pero allí está el proceso que tenemos que hacer internamente para poder realmente transformarnos. Y es reconocer qué me duele, qué te duele. En Parzival, justamente, la gran pregunta, que la cual es el gran drama de Parzival, es cuando está en el Grial no hace la pregunta, a pesar de que tiene preguntas. Y no hace la pregunta porque en la formación caballeresca que ha hecho Gurnemans con él, le ha dicho de que un caballero no está haciendo preguntas necias ni tontas, que piense muy bien lo que va a preguntar. Y él se lo toma muy en serio, es el mundo medieval. Y las normas son las normas, no es como hoy en día, ¿no? Uno vivía enfrascado dentro de una sociedad con unas normas muy estrictas. Y él tiene la pregunta, pero no la hace. Y él dice, no, ya quizás después ya me voy a dar cuenta. Y hay otra señal que le está diciendo pregunta. No, no, ya después, ya después me voy a dar cuenta. Y cuando le presentan la espada, que es una ofrenda que le hace el rey Anfortas a él, es la indicación directa de pregunta. Recordemos la imagen que vimos en otro momento de lo que significa la espada, que es la capacidad de decidir, de actuar, y no pregunta. Y la gran pregunta es, ¿por qué no preguntó? Una pregunta tan sencilla como, tío, ¿qué te acongoja? Uno esperar 16 cantos, ¿sí? Leerse un libro de más de 500 páginas para al final terminar la obra diciendo, tío, ¿qué te acongoja? Y era toda la solución. Pero justamente él tiene que vivir 5 años y 3 meses, según lo relata la obra, desarrollando la cualidad anímica que le permite que esa palabra, esa simple pregunta, tenga la fuerza de curar. Y en esos 5 años y 3 meses, él tiene que desarrollar la capacidad de la compasión. Y la compasión es una de las cualidades que está asociada a la empatía. Porque la empatía no es el medio, no es meramente lo que está en medio de la simpatía y la antipatía. Sí, ahí tenemos la simpatía, lo que me atrae, lo que me agracia, lo que me gusta. La antipatía, todo lo contrario, lo que me disgusta, lo que rechazo, lo que yo no quiero reconocer de mí mismo. Y la empatía aparece muchas veces como concepto, como una cualidad que está en medio de las dos, como lo que forma el eje, el peso medio en la balanza. Pero la empatía es mucho más que esto, porque si pensamos como nos pensamos como ser tripartito, desde la esfera del hombre cabeza, como llamaría Steiner, la empatía significa que con mi pensar, yo me doy cuenta, con mi pensar, que otra persona piensa diferente a mí. Y me intereso profundamente por la manera diferente que el otro piensa sobre mí, o sobre el mundo, o sobre las cosas. Otro piensa distinto a mí, otro tiene un punto de vista diferente,
o tiene un punto de motivación diferente. Eso es tolerancia. Tolerancia no es soportar lo que nos hacen. Ese concepto se ha extendido en nuestra cultura. Tolerancia es ver, comprender con el pensamiento que otro piensa diferente a mí, que otro tiene un punto de vista diferente al mío y que tiene tanta validez como el mío propio. Y cuando uno está en la tolerancia, uno tendría que sentirse motivado a decir, ve, un punto de vista distinto, venga, cuente, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Uno tendría que sentirse motivado, si ahí hay verdadera tolerancia. Luego en el hombre tórax, esa empatía se va a mover hacia aquello que me permite comprender, literalmente como la palabra lo dice, comprender, o sea, prender al otro, prenderme del otro, meterme dentro del, voy a decirlo así un poquito vulgar, pellejo del otro, colocarme en los zapatos del otro, poder tener la vivencia del otro, entonces desde mi sentir puedo comprender, puedo asimilar lo que vivencia, lo que acontece dentro de esa persona. Y luego cuando descendemos al hombre extremidades, al área de nuestra voluntad, esa empatía se va a manifestar como compasión, pasión compartida. Y eso es lo que me va a permitir a mí actuar para con el otro. Hacer algo o quizás no hacer nada. Pero no por negligencia, no por omisión, no por falta de empatía, sino porque hay veces es mejor no hacer nada. Con toda la compasión. Entonces, tolerancia, comprensión, compasión, entran a estar en el centro de eso que llamamos la empatía. Y justamente allí, en esa empatía, es que nosotros comenzamos realmente a entrar en las verdaderas relaciones humanas, en las genuinas relaciones humanas. Entonces, miren ustedes que ese concepto, como decimos, empatía hoy en día es un concepto muy demasiado muerto y estéril además. Todo concepto es algo muerto, pero además es un concepto estéril, porque no dice lo que realmente tendría que ser la empatía. Ahora voy a leer un poco un poema acerca de la empatía y el amor. Eh, empatía versus amor, digámoslo así, ¿no? Porque realmente dice mucho de lo que tiene que ver con este aspecto de comenzar justamente a tener el proceso del perdón. Y ahora dirijamos esa empatía hacia mí mismo. Y lo primero que en ese aspecto, para poder entrar en el perdón de sí mismo, está en aceptar que soy un ser imperfecto. Yo debo aceptar que soy un ser imperfecto, lo soy. ¿Nos duele? Claro. Yo creo que el dolor más grande de los seres humanos es reconocernos como seres imperfectos. Porque en el fondo nos queremos creer seres perfectos, pero no lo somos. Y al reconocer que soy un ser imperfecto, en el fondo, porque soy un ser incompleto. Imperfecto significa que soy un ser incompleto, es decir, que no ha alcanzado mi maduración, la maduración adecuada todavía. Y no importa cuántos años tengamos, 100, 200, en esta existencia. La maduración que necesitamos alcanzar hacia el final de nuestra evolución no está con nuestros años, sino con un proceso en la existencia. Y desde ese punto de vista somos seres incompletos. ¿Recuerdan la oración de Pico de la Mirandola que alguna vez leímos acá, cierto? Y es ahí donde viene esa libertad de poder asumirme y hacerme. El animal, dice, y lo sabemos, está ya acabado. No tiene que esforzarse. El perro es perro, la vaca es vaca, el caballo es caballo, y no hay ese lío de que me identifico más bien como, el caballo se identifica más bien como vaca, le gustaría ser más una vaca. No, los animales no tienen ese conflicto, somos los seres humanos, justamente por eso. Pero eso que aparentemente es una debilidad en la biología, pues es una fortaleza porque no fuimos seres completos, acabados.
Y no fuimos creados como seres acabados justamente para que nos podamos construir y desarrollar. Es como nos dan el plante, como se dice en los negocios, ¿no? Te dan el plante y hágale a ver, mijo, ¿no? Arranque, yo le doy el plante y usted arranca con el negocio. Los libaneses cuando llegaban aquí a Colombia tenían esa cualidad, ¿no? Llegaba otro colega libanés y entonces llegaban y decía, aquí le doy el plante, arranque. Sí, era algo muy especial de esa cultura. Entonces, acá es como que la creación, los dioses nos han dicho, acá tienes tu plante como ser humano, hágale pues, que usted ha sido creado como Dios. Y ahí tenemos esa cuestión de podernos asumir, desde esa conciencia de que no somos seres completos y que desde allí podemos cometer muchos errores, pero que es parte de la vida. Vivimos sobre un yugo judeocristiano de que tenemos que ser perfectos, de que el error tiene que ser condenado, de que el error acarrea culpa y deuda. Claro, eso es cierto, pero somos seres creadores que podemos hacer algo con los hierros y con las culpas. Y lo primero que tenemos que hacer con la culpa es no rumiarnos culpables. ¿Para qué rumiarse uno culpable? Y sí, lo hice. Ay, no, ay, ahora qué voy. Ya lo hice. Ok, ahora ¿cómo lo compenso? Quizás sencillo, ¿no? Discúlpame, ayer pasé al lado tuyo y no te miré. Discúlpame, ayer me presenté, te presentaron ante mí y yo no te tuve muy en cuenta, estaba muy ocupado, qué sé yo. Cosas de la vida cotidiana sencillas que pueden generar un dolor en otra persona. Y que quizás esa persona lo ha hecho sin el menor sentido de dañar o ofender al otro. Y es allí donde nos comenzamos a asumir. Entonces, rumiar nuestras culpas, rumiar el hierro, no es una solución. Hay que transformar la culpa, que es un sentimiento de que hemos errado, por la responsabilidad, por asumirnos con la consecuencia de poder, o sea, asumir la consecuencia para poder realmente voltear el efecto de esa consecuencia en la medida de nuestras posibilidades y de las posibilidades mismas, porque a veces no se puede. Entonces, ¿qué hace uno en su alma cuando uno se percibe internamente que uno está rumiando su culpa? Pues fuera. Esto es un ejercicio. Fuera. Lo castiga a uno como para afuera. ¿Sí? Stop. Fuera. Yo hago el ejercicio de parar inmediatamente, ese remorderme internamente. Lo paro. ¿Me doy cuenta? Lo paro. Stop. Ese es el primer ejercicio. No le doy lugar a que siga en mí. Basta. Stop. Fuera. No sé, como queramos decir, ¿cierto? O simplemente hacemos un sonido. Chasqueamos los dedos, ¿no? Ah, bueno, estamos en la calle. Pero bueno, alguna cosa tendríamos que hacer, ¿cierto? Para realmente parar ese proceso del remorderme internamente a mí mismo. Luego puedo llevarlo en otro momento distinto a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me duele de esto? Es una pregunta porque es un dolor. Hace mucho tiempo había un chico en el colegio que había tenido dificultades con todos sus maestros. Eh, Conmigo tenía una buena relación, porque yo nunca le había dado clase, hasta que me tocó darle clase. Y estábamos justamente en Parcival. Y el chico, que era muy intelectual, brillante, comenzó a cuestionar algo que dije. Y cuestionaba, y siga, y siga. Y yo trataba de explicar, ¿no? De fundamentar qué era lo que había dicho, y él, deme, deme. Entonces dije, mira, basta. Si tienes algo contra mí, lo hablamos los dos después de clase. Y lo paré en seco, ¿no? Bueno, entonces seguimos la clase.
Cuando termina la clase digo, te espero en mi oficina, te espero en mi oficina. Yo salí y cuando llegué a la oficina ya estaba allá. Había llegado, corrió y se sentó y estaba esperándome todo iracundo, furioso. Yo llegué, había tomado aire, he hecho el ejercicio de la respiración, ¿cierto? Tengo que estar con los chakras alineados. Entré a la oficina, ya estaba él allí, me serví un tinto, me tomé un sorbo, me senté frente a él, me tomé otro sorbo, lo contemplé, hice el ejercicio de Parsival. Realmente entré en empatía con él. Yo conocía algo de su biografía, no todo. Y contemplándolo con compasión realmente, comprensión y tolerancia, le dije, dime, ¿qué es lo que te duele? Y se rompió a llorar. Yo dejé que llorara un buen tiempo. Luego, cuando ya se compensó emocionalmente, me contó cuál era su dolor. Y tenía que ver con lo que él esperaba, la expectativa que siempre tuvo de su padre. Él no vivía con su padre. Y el dolor que le generaba esa ausencia de su padre, con el cual no había tenido una muy buena relación ni contacto, vínculo. O sea, esa falta de vínculo con su padre a lo que le dolía. Y claro, la expresaba contra todo aquello que tenía signo o supuesto signo de paternidad. Y comento este ejemplo porque muchas veces nosotros mismos, ¿qué es lo que nos duele? Cuando algo nos hace daño, realmente, ¿qué es lo que me duele? ¿Cuál es el dolor? Porque se genera un dolor en mí, es como una espina clavada en mi corazón. ¿Qué es lo que me duele? Es una pregunta que puedo hacerme y a veces no viene la pregunta así, la respuesta a la pregunta no llega así, rápido. A veces hay que ir y ahondar hasta que dice, ya sé qué es lo que me duele. Ya sé cuál es el dolor que tengo dentro de mí. Entonces, allí ya comienzo yo a mirar qué hago con ese dolor. ¿Puedo hacer algo? ¿No puedo hacer algo? ¿Sí? Ya en ese punto, y es cuando yo, si el dolor, en este caso, se produce por mi comprensión de que algo en mí no es perfecto, no estuve a la altura de las circunstancias, qué sé yo, mi expectativa era que yo pueda estar a la altura de las circunstancias. Bueno, es ahí entrar en la propia tolerancia, comprensión y compasión. Y comprender de que muchas veces no voy a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ese es un ejercicio que podemos hacer, ¿sí? Digamos de esta forma, ¿no? Llegar a encontrar. A veces no es fácil porque solos no podemos, entonces necesitamos a un otro, alguien que sepa escuchar. Eso es muy importante, no es cualquiera. No es cualquier un otro, es un otro que sepa escuchar verdaderamente, empáticamente, porque a veces con ese oído del otro, cuando yo hablo, que yo no sé qué es lo que me duele, que yo no sé cuál es la espinita que está clavada en mi corazón, en el hablar puede emerger realmente cuál es mi dolor, cuál es mi necesidad, dolor o necesidad. Y ahí tenemos que tener esa posibilidad de crear esos espacios donde un otro me pueda escuchar. Y no tiene que ser un terapeuta, puede ser un gran amigo que sepa escuchar. Ni siquiera un amigo, alguien que sepa escuchar, ¿no? Tenemos a alguien que siempre sabe escuchar y empáticamente puede ayudarnos a comprender cuál es mi dolor. Porque a veces necesito hablar para poder llegar a descubrir cuál es ese dolor. Ahí tenemos, digamos, elementos, un primer ejercicio en el cual nosotros nos adentramos dentro de nosotros mismos. Y ahí podemos derivar otros ejercicios que voy a ir mostrando. Por ejemplo, yo puedo hacerlo y si no tengo a nadie, digamos que yo no tengo a nadie, yo soy como se dice el gusanito, ¿no? Eh, eh, entonces, listo, no tengo a nadie. Bueno, entonces yo me siento,
enciendo una vela, tengo una imagen del Cristo, lo coloco allá y comienzo a hablar con él, como mi mejor amigo. Es que soy como el gusanito, que nadie me quiere, ¿se acuerdan de la canción, cierto? Entonces, yo tengo la imagen allí del Cristo, la coloco, una velita, la enciendo, me doy un tiempo, como si estoy realmente hablando con alguien y allí comienzo a hablar con el ser del Cristo. Y eso es mágico, es maravilloso porque, ¡praj!, de pronto yo ya sé qué es. Es real. El Cristo es un ser real. Él está allí para con nosotros. Ya lo hemos visto en otros cursos que hemos hablado, que Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros estamos de sí mismos. Él conoce todas nuestras necesidades. Entonces, este es un primer ejercicio al cual podemos nosotros acceder para justamente cómo hacer esto de, ¿sí? Primero, tratar de alguna manera de sacar ese remordimiento, ¿sí? Luego entender qué es lo que duele en mí, porque generalmente cuando es de autoperdón es algo que yo no acepto que haya hecho, algo que me duele, porque me presiento un ser incompleto, y lo soy, de hecho, ¿no? Soy un ser incompleto. Y eso no es un tema malo ni bueno, es una realidad. Todos somos seres incompletos porque no hemos llegado al nivel de nuestro desarrollo, ni a unos grandes iniciados. ¿Sí? Estamos en un proceso de transformación. Bien, después creo que podemos seguir con otros ejercicios. Este es un primero, eh, el cual podemos comenzar a practicar. Luego vamos a mirar cómo esto se puede extender, este mismo visto desde otros puntos de vista, en otro tipo de, eh, en otros tipos de, digamos, de escenarios donde uno puede llevarlo, depende también de su avance y preparación espiritual. Bueno, yo debo dejar hoy por acá, aquí este conversatorio, porque me están esperando ahora en la otra actividad. Y bueno, creo que tenemos arte hoy, ¿cierto, Oscar? Que tengan buen día. Gracias, Mario. Hola, Oscar. Hola, querida Isabel, ¿cómo estás? Pues estoy muy oscura, me veo muy oscura, muy negra. De hecho, no te veo. No sé qué pasa. A ver, ¿ahora? Ahora, Ahora. ahora me veo. Hola. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Bueno, bien, bien. Muy agradecida de poder estar aquí. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues el trabajo que traigo hoy es el segundo paso de la continuidad, ¿no? De hace 15 días. Y, y hoy el propósito es reflexionar. Traigo un modelo, vamos a trabajar sobre un gesto, pero que lo más importante, a ver, así, ahora lo explico, los pasos. Es muy sencillo, pero lo más importante es trabajar con el sentir y con el pensar. Y es un ejercicio de reflexión sobre mí misma. Y entonces, bueno, ¿empezamos? ¿Sí? Voy a coger un papel nuevo. La teoría es sencilla y el gesto también. Vamos a seguir trabajando con el movimiento, ¿no? Desde el corazón, ese impulso, ¿no? Esa línea que surge de un punto al otro. Entonces lo vamos a llevar igual, lo vamos a llevar al folio. Pero aquí lo que vamos a hacer, porque bueno,
lo que me interesa más es, más que la forma, el dibujo, el gesto, es lo que vamos a trabajar, que es lo que nos va a hacer reflexionar. Entonces, vamos a trabajar doblando, igual que la otra vez, las puntas del folio hacia adentro, y donde se unen las dos puntas surge un punto de referencia. ¿Sí? Y abajo voy a escribir yo soy amor. ¿Sí? Volvemos otra vez al punto. Y desde este punto va a surgir ese gesto, ese trazo, que es un impulso, esa línea, que también se le llama ley, y va a surgir otro punto de referencia. Y ahí lo que vamos a hacer es que vamos a escribir el problema. No hace falta que pongamos cuál es el problema. Si queréis lo podéis poner. Pero simplemente podemos poner problema X y tenerlo vosotros en vuestro pensar. ¿Sabéis con qué vais a trabajar? ¿Cuál es el problema, no? Que queréis perdonar, sanar, dejar ir. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfecto, Isabel. Vale, entonces tenemos el punto de referencia, yo soy amor, el impulso, el trazo que nos conecta con el otro punto de referencia, y ahí es donde ponemos el problema. El problema puede ser cualquier cosa que nos quite la paz, desde una situación económica, desde pues que no trabajo, relaciones, porque todo aquello que nos quite la paz es un problema para nosotros, venga de donde venga, da lo mismo el escenario. Entonces podemos utilizar cualquier situación. O, por ejemplo, si no tenemos ningún problema ahora mismo, pues la guerra que pueda haber en otros países o un problema que tenga otra persona, todo lo que no forme parte del amor. Todo lo que no forma parte del amor es un error que tenemos que corregir. A eso es lo que le llamamos problema y tenemos que reconocerlo, es el primer paso. Entonces, seguimos con el dibujo de forma y ahora vamos a trabajar sobre este trazo, sobre los puntos de referencia, 3 veces. Repetimos el gesto para desarrollar la voluntad o las veces que necesitemos. Que seamos conscientes de lo que estamos haciendo, el impulso, el punto de referencia, el problema, y bajamos otra vez al primer punto de referencia. Y desde aquí va a surgir la curva y vamos a hacer un 8 sobre los dos puntos de referencia. Y vamos a trabajar repitiendo varias veces en una dirección o en otra. Eso da igual. Puedo cambiar de dirección. Lo importante es, como siempre os digo, es no levantar el lápiz del papel, que la línea sea continua
observarnos cómo nos sentimos, si viene algún pensamiento, alguna imagen, mientras estamos haciendo el gesto. Podemos entrar también dentro de la línea recta y trabajar en las direcciones que queramos. El objetivo también es que encontremos cierta calma, reposo, quietud dentro del gesto. Equilibrio. No se trata de hacerlo bonito. Si lo hacemos bello, pues genial, pero se trata más bien que nos permitamos fluir con el gesto y una vez que ya lo hemos trabajado varias veces, volvemos al punto de referencia y sin levantar el lápiz vamos a trazar un círculo uniendo los dos puntos de referencia. Igual lo repetimos unas cuantas veces. En el hacer, en la repetición, desarrollamos la voluntad. Y podemos entrar dentro de los otros trazos y darle continuidad al dibujo. Un minutito más. Repitiendo el movimiento y observando también nuestra respiración. Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando en el punto de referencia. Y en el lado izquierdo del círculo vamos a escribir fuera. ¿Cuál es mi sentir? Y en el lado derecho, ¿cuál es mi pensar? ¿Qué tal vamos hasta ahora? Muy bien. Genial. Y entonces aquí es donde me tengo que permitir mirarme a mí misma o a mí mismo, verme, ¿no? Tengo un problema, lo reconozco, me quita la paz. Entonces, si yo respiro profundamente y cierro los ojos y pongo en mi pantalla mental ese problema,
y me permito estar ahí unos segundos. ¿Cuál es mi sentir con referencia a este problema? ¿Cómo me siento? ¿Qué despierta en mi sentir? Porque ahí está mi responsabilidad, ¿no? Lo que yo siento es mío. Este problema, esta situación, me despierta un sentir. Puede ser que ahora a lo mejor no lo vea, pero he dicho que el propósito de este ejercicio es que nos haga reflexionar, cuestionarnos la realidad, también es muy importante, para que podamos aprender a ver el problema de otra manera. Es un cambio de percepción. Entonces, ¿cuál es mi sentir? Y puedo escribirlo si me ha venido algún pensamiento, alguna sensación, puedo escribirla dentro del círculo en el lado izquierdo. Puede ser que a lo mejor ahora mismo no le podemos poner palabras, pero puedo hacer un gesto que simbolice eso que siento. Algo simbólico, algo representativo. Recordaros que siempre podemos volver a yo soy amor, yo soy a ese gesto de soy amor y respirar. Porque el perdón para mí no es nada fácil, porque bueno, no es fácil ver los errores o cómo me siento. Bien, ¿qué tal vamos? ¿Podemos seguir al siguiente paso? Sí. En el lado derecho, ¿cuál es mi pensar? ¿No? Igual, respiramos profundamente, podemos cerrar los ojos, visualizar el problema en mi pantalla mental. Si es una persona, es una relación, pues puedo, una relación personal, pues puedo traer esa persona a mi mente o la situación. ¿Qué pienso? ¿Qué veo? ¿Qué percibo? Incluso me puede venir un juicio. Y ese pensar, pues igual lo escribo en el lado derecho dentro del círculo. Puede ser un gesto, un dibujo, algo simbólico que represente mi pensar. ¿Qué tal vamos?
Muy bien. Bien, y ahora dentro del 8, en el lado izquierdo, en el primer punto de referencia, vamos a escribir expiación con X, expiación, que significa corregir el error o dejar ir, perdonar. Vamos a poner perdonar. Isabel, ¿dónde? Perdón, ¿me confirma? Dentro del 8, abajo, en el primer punto de referencia donde yo soy amor, al lado izquierdo, dentro del 8. Ok. Espera, lo voy a bajar. Es que estoy pendiente de que me traigan un trípode. En el lado izquierdo del 8, Ok. podemos poner expiación, corregir el error, dejar ir, perdonar, es lo mismo. Y arriba, en el 8, en el lado derecho, ¿no? En la continuidad, en el lado derecho, vamos a poner una idea, porque como ya hemos hecho un trabajo sobre mi sentir y cuál es mi pensar, ¿no? Algo que queramos corregir, un error de percepción o un sentir. Vamos a poner este pensamiento, vamos a poner lo que me quita, ¿no? La paz. Claro, es que aquí yo tendría que hablar con vosotros, ¿pero se entiende? Sí. Vale. Y vamos a escribir al lado. Ah, bueno, es que no hemos terminado abajo. Vale. ¿Eso está claro? Vamos a repetirlo la siguiente clase que tengamos porque iniciamos hace 15 días un gesto, hoy es el segundo paso y el tercero ya vamos a volver a repetir este ejercicio y lo vamos a cerrar. Entonces hoy es, bueno, pues a modo de reflexión. Y en ese lado derecho, arriba, donde el problema, porque tenemos que saber lo que estamos haciendo, vamos a poner, este pensamiento no significa nada o este sentimiento no significa nada. Tenemos que tener una herramienta para corregir lo que no forma parte del amor. Tenemos que dejar ir, ¿no? Entonces, tenemos que identificar qué es lo que nos quita la paz, el juicio que hemos hecho, o puede ser un sentimiento. Es que, claro, esto es un proceso personal y no es fácil, dependiendo cada uno, ¿no? En el proceso que esté y lo valiente que sea, claro, lo que se permita. Porque para mí esto es una rendición, ¿no? Y muchas veces nos han hecho tanto daño que es muy difícil, es que perdonar algo que, que bueno, que nos ha hecho mucho dolor. Entonces esto es un proceso personal y tenemos que ir dando tiempo. Hoy a modo de reflexión. ¿Vamos bien? Sí, pero ahí arriba a la derecha entonces es un pensamiento, ¿verdad? En el Sí, problema. sí. Vale. Como hemos puesto espiar, corregir el error, dejar ir, pues ¿qué es lo que queremos dejar ir? ¿Cuál es nuestro sentimiento, nuestro pensar que nos está quitando la paz? Lo que queremos corregir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues cada vez que identifiquemos ese pensamiento o ese sentir que me despierta esa situación o otra, pero bueno, en este momento estamos trabajando
con este problema, pues yo tengo que saber que este pensamiento no significa nada. Tengo que cuestionar la realidad para que yo pueda soltar, dejar ir. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces, ahora en el lado derecho, abajo, un momento que me están llamando, voy a cortar. Dentro del círculo, en el primer gesto, perdonad, es que me están llamando. Ay. Pues vamos a poner un instante de felicidad, de agradecimiento. ¿Puedo poner felicidad? Y ya lo explicaré en la próxima sesión. Felicidad, agradecimiento. Y si me voy arriba, dentro del 8, ¿no? En el lado izquierdo, aquí arriba, pues voy a reflexionar. Igual puede ser un gesto o una palabra de agradecimiento. O un instante o una experiencia, una felicidad, una experiencia de felicidad, de alegría que haya tenido, que tenga referencia con el problema. Es que para mí esto es difícil porque como no sé con lo que estáis trabajando, pero bueno, es simbólico. Entonces, estos días, pues podemos podemos trabajar con ello, ¿no? Para que la próxima sesión ya podamos cerrar este proceso que hemos abierto, pero es algo simbólico y sobre todo es para que pues podamos pararnos, ¿no? Y nos permitamos sentirnos y que sepamos que hay un proceso y que yo, que soy amor, pues puedo transformar esta situación, pero primero tengo que primero tengo pues que reconocer que tengo un problema, que quiero sanarlo y todo esto pues como que nos ayuda a comprender, a tener comprensión de lo que está pasando, cómo me siento, cuál es mi pensar con referente a esta situación. ¿Qué tal? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Hay alguna duda, algún compartir para ir ya cerrando? Me parece importante el gesto, Isabel, de plasmarlo, ¿no? De plasmarlo y el hecho de poner la voluntad simbólicamente en este dibujo de formas, pero con esa conciencia, ¿no? Y bueno, es como un primer paso. Me Mm, gustó mucho el ejercicio, me lleva mucho a la introspección de no son cosas nuevas para mí, digamos, ese sentir, o sea, uno por ahí ya tiene identificado, en mi caso, ¿no? ¿Qué es eso que duele o qué es eso que no puedo aceptar, modificar? Me parece interesantísimo el tema de plasmarlo, porque es como sacarlo fuera de mí, graficarlo y darle el gesto y la voluntad de que eso empiece a fluir y esto, ¿no? Soy yo, soy vos, somos, mm, ¿no? Me pareció muy interesante. Gracias. Para mí no está siendo fácil porque estoy pidiendo inspiración todo el tiempo, porque nunca he trabajado el perdón a través del dibujo de formas, pero yo creo que vamos por buen camino.
Vale. Hola, Tania. ¿Alguien quiere compartir su Ay, yo experiencia? solo quería hacer una distinción Ujú, porque, bueno, cuando dijiste este pensamiento no significa nada, me viene sí, a la mente el curso de milagros, sí. en el que se habla de eso, pero también cuando dijiste es que es difícil perdonar cuando lo que nos hicieron, o sea, que nos hicieron algo muy malo. Ajá. Y pues a mí me gustaría invitar a la reflexión de que nadie nos hace nada, sino que simplemente hay situaciones, hay personas, hay circunstancias que llegan a nuestras vidas para un aprendizaje, para nuestra evolución y para nuestro crecimiento. Y puede sonar a que tal vez mi mamá me hizo algo muy malo, mi papá me hizo algo muy malo, pero realmente no es que me hicieron algo, es que estaba diseñado todo perfectamente para que a mí, para que esa experiencia llegara a mí y yo pudiera evolucionar algo. Entonces, para mí es muy difícil escuchar que me hicieron algo porque es como desde una posición de víctima, que bueno, ya es otra historia, pero, pero es como si lo vemos desde, ¿para qué llegó esto a mi vida? Versus, ¿por qué me hicieron esto? ¿No? O sea, nada más es, ¿para qué? No, no no desde el lugar, bueno, esa es Ujú. mi visión y nada más la quería compartir, ¿no? Es qué Gracias. trae, qué aprendizaje trae esto, qué me hizo, cómo me hizo crecer, cómo me hizo evolucionar, qué trajo a mi vida. Entonces, bueno, esa era Gracias, Tania. mi participación. Gracias. Hola, Bueno. Maite. Maite Ujú. también quiere opinar. Hola, hola. Yo Hola, Maite. estoy muy feliz y muy agradecida siempre con todo lo que nos traes. Y quería, o sea, decir que para mí este proceso, este dibujo de formas en específico, es llevarnos de ese por qué a mí a ese para qué que dice Tania, ¿no? Porque al final si estás hablando de que estás agradecida de la experiencia, estás reconociendo eso, ¿no? Entonces sales de tu agujero negro de pobre de mí hacia el, bueno, esto me sirvió para tal cosa, ¿no? Porque, o sea, como que así gráfico es más fácil salir de ahí, ¿no? Mm, Porque decírtelo nada más, sí, no soy víctima, yo soy todo muy bien y todo es por amor y todos me quieren, pero pues, ¿cómo le hago con esto que tengo aquí adentro, no? O mm, sea, ¿cómo digo, ay, mi mamá o mi abuela, no sé, o el perro que me mordió, fue por una experiencia? O sea, es fácil decirlo, pero creo que este dibujo de formas nos lleva justo ahí, a poderlo, digo, no en este momento, ¿no? Pero nos ayuda como a visualizar, no sé, a mí me encantó y me llevó a un lugar, al lugar que dice Tania, o sea, a ese lugar del para qué, ¿no? O sea, si mm. estoy agradecida de algo, ya sé para qué fue. Y eso me ha encantado. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Maite. Muchas gracias por traernos el para qué. Lo que pasa que para mí, que llevo muchos años trabajando el perdón a nivel personal y después en consulta, es muy delicado y el proceso es personal. Eh, yo he aprendido que, a ver, parece que voy a decir una contradicción, pero que aquí no se puede perdonar nada. Porque una ilusión, ¿cómo la perdonas? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo perdonas una ilusión? Pero claro, tú cómo le dices a una persona, yo he tratado violaciones en consulta, ¿no? De padres a hijos. ¿Cómo le dices sabes que es una ilusión para que ahí no entra? eh, es que es un proceso donde aprender a perdonar. Entonces, me voy a quedar con eso que has dicho, Maite, que me parece muy interesante. ¿Para qué? ¿No? Por eso yo hablaba de cuestionar la realidad, porque yo no puedo negar el dolor. Si me han, pues me han insultado o me han pegado, para mí en ese momento es verdad, es mi realidad. Entonces,
he aprendido pues a ser muy delicada y muy prudente y bueno, el perdón para mí es un proceso que requiere tiempo y, y años, podría decir, y creo que es para toda la vida. Sé que en el cielo no hay que perdonar nada, pero aquí hemos sentido el dolor. Entonces hay una realidad obvia que yo no puedo negar. Por mucho que crea en Dios, por mucha teoría que tenga, pero es que aquí existe el dolor y yo lo he sentido, no lo puedo negar. Por eso es cuestionar la realidad. ¿Para qué? Y ahí hacer ese viaje, ¿no? Al final el perdón es la medicina que nos va a corregir nuestra mente y nos va a liberar de ese dolor y bueno, dejar ir el pasado. Pero es delicado, ¿eh? A mí esto es delicado, muy delicado. O sea que bueno, que el proceso es personal y como yo digo, todo es perfecto. Entonces, que tenga sentido para vosotros y que os ayude, pues es mi deseo. Y el próximo día, pues lo cerramos, ¿vale? Isabel, No sé muchísimas si, gracias. si alguien quiere cerrar o quieres decir Gracias. algo después, o alguien. Isabel, mil gracias. Gracias por esa reflexión. Es un llamado, nos llama a la conciencia. Lo que tú Mm, dices es cierto, o sea, esos son hechos objetivos, independientes de si hay un propósito, si hay una causa, es un hecho y ahí está el dolor y hay que verlo con mucho tacto y mucho amor. Isabel, mm. mil gracias y bueno, vamos a cerrar. Eh, que nos ayude con el cierre, por favor. Yo, en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, buen día. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Mm. todos. Nos vemos dentro de 8 días. Isabel, un abrazo. Gracias, muchas gracias, Isabel. A Muchas Oscar. gracias.